confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está, dile conmigo, solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra roca firme, Señor. Nuestro Dios eterno, todopoderoso. ¿Cuántas palabras, Señor, que se quedan cortas, Padre? No hay palabras para poder, Señor, describir tu poder, tu belleza, tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu grandeza, Señor. Recibe gloria y alabanza en este día, Señor. Y que tu palabra siga hablando en nosotros. Padre, háblanos, Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, háblanos, Señor. Y permítenos recibir de tu mano, Señor. Recibir, Señor, tu palabra, Dios. Que podamos tomarla, que transforme nuestras vidas, nos lleve a la libertad y nos lleve a ser como tú, Jesucristo. Transformados, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Mis hermanos, qué bueno que están aquí. Vamos abriendo ahí nuestras Biblias en la epístola de Judas, un solo capítulo. Por la gracia de Dios llegamos hasta esta hermosa carta, penúltimo libro, penúltima carta de la Biblia. Enseñamos toda la Escritura. Creo firmemente que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Y yo creo que cuando la creemos, cuando confiamos en ella, cuando la ponemos por obra, recibimos todos sus beneficios, los nutrientes para crecer. Tenemos en ella la protección contra el maligno. Tenemos en ella la oportunidad de conocer a nuestro Señor. Es nuestra máxima autoridad y vamos enseñándola verso por verso, capítulo a capítulo. Y bueno, estamos en Judas. Iba a decir en Judas, esta carta que junto con Filemón, Filemón, segunda y tercera de Juan son las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento, escrita entre el 68 y 70 después de Cristo, después de la muerte de Pedro más o menos y antes de la destrucción de Jerusalén, y una carta general dirigida muy probablemente a la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Ya vimos quién es Judas, medio hermano del Señor, hijo de José y María, medios hermanos de Jesús, hijo de María en la carne, ¿verdad? De donde Cristo recibió su naturaleza humana, pero hijo de Dios en su naturaleza divina. Ese es Jesucristo, hermano. Judas era medio hermano de él. ¿Cuál es la razón de esta carta? Pues la apostasía, ¿verdad? Que había invadido a la iglesia. Pablo e incluso Pedro y Jesucristo nos advierten de esto. Segunda de Pedro nos dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Judas nos está diciendo, ya están aquí estos lobos vestidos de oveja, ya están instalados, infiltrados, ¿verdad? Y no se enfocan en la falsa doctrina, sino en el carácter de ellos, en su conducta, lo que hay en el fondo de estos falsos maestros con apariencia de piedad. Y nos está enseñando lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? El árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? No puede, dice el Señor, es imposible que un árbol malo dé buen fruto o que un árbol bueno dé mal fruto. Y Judas para eso nos prepara, para el peligro más grande de los últimos tiempos que estamos viviendo, el engaño, la apostasía. ¿Qué es esto? La deserción de la fe, de la verdad, la renuncia de Dios, la rebelión contra Dios, contra la verdad, torcer la palabra, diluirla, ignorarla. Y bueno, nos está hablando de esto. El mayor peligro está dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente que, habiendo conocido la verdad, deciden darle la espalda, ¿verdad? Pero se quedan en la iglesia y por sus deseos pecaminosos y su codicia de dinero
por su deseo de poder y atención, lastiman la iglesia, ¿no? Y el peligro más grande es que pueden traer una falsa seguridad de salvación, porque es un falso evangelio. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que saber discernir, ¿no? Estos apóstatas son los que, como te digo, en algún grado conocieron la verdad, pero se niegan voluntariamente a amarla, no creen. Se entregan a sus deseos, a sus pecados, se deleitan en el mal y Dios los entrega, los abandona a sus deseos, ¿verdad? Y bueno, Jesucristo nos dice ahí en Mateo: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que le encuentran. No está ahí el texto, pero es Mateo 7, 13 al 14, el Señor hablando, dirigiéndose a los discípulos, ¿verdad? Son dos textos adelante, por si no lo encuentras ahí atrás, ¿verdad? Entonces, estos falsos maestros son los que ofrecen la puerta ancha, el camino espacioso, falsas doctrinas mundanas disfrazadas de espiritualidad, dice la palabra, lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Enseñan falsedades, arrastran a los discípulos, y nos dice, la Biblia nos advierte muchas veces, ¿no? Son ángeles de Satanás disfrazados de ángeles de luz, ¿verdad? De servidores de justicia, y están ahí, y están rodeándonos, y los podemos ver en redes sociales, los podemos ver en televisión, los podemos ver en muchos lugares, ofreciendo un falso evangelio, una falsa esperanza, aquí y ahora, ¿verdad? Pero esto tiene un impacto eterno, porque estamos hablando de perdición eterna. Y Judas nos llama a abrir nuestros ojos, a no jugar a la religión, a atender a la verdad, aprender a diferenciar, a discernir la mentira de la verdad, porque nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Y bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas lo que aprendimos? En Cristo estamos seguros, es con lo primero que Judas comienza, ya que va a hablar de la apostasía. Tenemos que estar asegurados, estoy en Cristo y nada me puede arrebatar de su mano. Pero después va a dar paso, precisamente nos dice, contiendan ardientemente por la fe, ¿verdad? Es una sola fe y debemos conocerla, pararnos firmes en ella. ¿Cómo? Pues conociéndola, leyendo la palabra de Dios, conociendo tu Biblia, apoyando a aquellos que enseñan la palabra, y número 3, enseñándola tú también, ¿verdad? Y el día de hoy Judas nos va a meter en materia, ¿verdad? Y nos va a mostrar la carga de su corazón. ¿Por qué razón tenemos que estar de pie y contender ardientemente, agonizar por la fe que una vez nos fue dada? Porque hay falsos creyentes, porque hay falsos maestros, porque están dentro de la iglesia y ahora la iglesia ya ni cuenta se da, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar primeramente de Dios, de estos apóstatas en los primeros versículos. Vamos a hablar de su final o su destino, su carácter, su conducta y su filosofía o su enseñanza, ¿verdad? Lo que ellos creen. Y vamos a aprender algunas actitudes también que nos pueden llevar a la apostasía, de la cual debemos cuidarnos y evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nosotros no podemos ver el corazón. Dios sí lo ve, pero nosotros no podemos verlo. Y nosotros debemos mantenernos firme, porque Judas nos va a hablar de gente que creyó en cierto nivel, pero siempre estuvo en la línea, nunca hizo una decisión firme, siempre estuvo a la orilla de la fe y al final da un paso atrás. Y hoy vamos a ver la importancia de eso, de no quedarnos a la mitad, de que no es información lo que necesitamos, no es solo conocimiento. Dios está esperando de ti, de mí, un compromiso total, una decisión firme, que caminemos en Él y luego que quememos todo puente que nos lleve de regreso, ¿ok? Entonces nos va a hablar a Judas de que no debemos equivocarnos. Dios aborrece el pecado y la maldad y de ningún modo dará por inocente al culpable. Y nos va a llamar a tener un temor limpio del Señor. Nos va a dar estos 3 ejemplos de historia, ¿verdad? Primeramente nos va a hablar de los apóstatas de Israel, luego de los ángeles apóstatas y de los apóstatas gentiles, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Y yo titulé el mensaje de hoy, los apóstatas y el camino a la apostasía. Vamos a darle lectura desde el versículo 4 al 7. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas.
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Señor, bendice tu palabra, Padre, dame entendimiento, danos entendimiento a todos, Señor, dame claridad para hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, comencemos desglosando el versículo 4, ¿no? Vamos a hablar de su táctica, su fin, su carácter y su filosofía. Veamos su táctica. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A mí me gusta que solo son algunos, ¿verdad? Pero no por eso menos peligrosos. Y su estrategia es hacerlo encubiertamente. Es la palabra pareidzuno, que significa establecerse, alojarse, deslizarse en secreto, escondidas, con una mala intención, ¿verdad? De una manera encubierta, clandestina, inadvertida y fraudulenta. Y Pedro menciona en su segunda carta que se introducen de esa manera para presentar sus herejías destructivas, ¿verdad? Falsas doctrinas. ¿Cuál es su motivación? Bueno, son personas que en realidad, vamos a hablar de eso también, son esclavas de sus pasiones y deseos, y sus motivaciones son dos. En primer lugar, su codicia, amor al dinero, ¿verdad? Son hábiles con su boca, son hábiles para usar falsas doctrinas, y dice Primera de Pedro, para hacer mercadería de la gente, ¿verdad? Su motivación es el dinero. Y la segunda motivación es que, siendo esclavos de sus pasiones y deseos, utilizan sus falsas doctrinas y su influencia para legitimar y satisfacer sus propias pasiones, ¿verdad? Vamos a ver que este tipo de personas, cuando te acercas más a sus vidas, son caracterizadas por inmoralidad sexual. Y tarde o temprano esa inmoralidad sale a la superficie, ¿verdad? Son instrumentos de Satanás que ensucian la iglesia de muchas maneras, ¿verdad? Y ensucian a los creyentes. Y acuérdate de eso, porque no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Acuérdate, no todo el que dice cristiano o miembro de una iglesia lo es. Solo Dios mira el corazón. Y nosotros podemos y debemos saber discernir el fruto, porque hay una realidad, mi hermano. Ahí está la iglesia visible, la que vemos. Puedes ir a cualquier iglesia, dice ahí afuera, iglesia cristiana esto, o aquel nombre, o Calvary, lo que sea, ¿verdad? Cualquier nombre. Y puede estar gente por años ahí que no es salva, ¿verdad? No nacida de nuevo, que vive una religión. Y existe la iglesia de Cristo, la iglesia invisible que Dios ve, la iglesia fiel, ¿verdad? La que ama al Señor, que ama la verdad, que es salva, la cual Dios protege, Jesucristo mismo, reconocida y conocida por el Señor, a la cual tienes que estar seguro que perteneces, ¿no? Pero gracias a esta iglesia permisiva, gracias a la falta de amor por la verdad de nuestros días, gracias también al odio de Satanás por la iglesia de Cristo, ¿verdad? De que en poder estos falsos maestros se han infiltrado, y lo podemos ver claramente. Han dañado la comunión. Hay iglesias que se han ordenado pastores homosexuales y cosas peores, ¿no? Y vemos que la adoración, el servicio, la evangelización bíblica ha sido de alguna manera torcido, ¿verdad? En muchas ocasiones la iglesia ha perdido su propósito, ¿verdad? A veces se va, por ejemplo, a pura ayuda social, sin entender que la mayor necesidad de la sociedad es la salvación, ¿verdad? Y si utilizamos ayuda social, pero para llevarles a Cristo, no solamente para hacer mera ayuda social, ¿no? O se ha mezclado con la cultura, ¿verdad? Pensando que es más importante estar a la moda, ¿no? Y ser relevante a la cultura, ¿no? Y dejan entrar el pensamiento mundano y temporal a la iglesia para, según ellos, atraer a los incrédulos. Y lo único que logran es hacer que la iglesia se llene de ídolos de este mundo. Y comienzan predicando el falso evangelio de la prosperidad, un evangelio incompleto que no te habla de la necesidad de arrepentirte, ¿verdad? De abandonar tus pecados. Nomás te dice, Cristo te ama mucho, tú nomás cree, ¿verdad? Y no hablan de la resurrección de Cristo, ni de su regreso, ni de la santificación, ¿verdad? Falsos maestras apóstatas que escriben libros, que tienen programas en los medios de comunicación, redes sociales, incluso enseñan en seminarios bíblicos y son respetados como si fueran maestros genuinos, aun cuando son los que niegan la verdad de la palabra de Dios. Ya están aquí, están infiltrados, y nosotros tenemos que aprender a hacer diferencia, ¿verdad?, entre estas dos cosas, ¿no? Esa es la primera realidad, esa es su táctica y esa es su motivación. Ahora, su fin, dice versículo 4b, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿verdad? Esto nos lleva a dos realidades. La primera es, me gusta que Dios va a ganar. Dios es soberano, ¿verdad? No importa cuánto terreno parezcan haber ganado Satanás y sus secuaces. Aquí este texto nos dice que Dios tiene todo bajo su control y Él ya pronunció sentencia
desde hace mucho tiempo para este tipo de personas. Ahora, es importante saber que nosotros no podemos saber cuando una persona ya cruzó la línea de la gracia salvadora, o sea, cuando una persona ya quedó en la apostasía total, pero el Señor sí lo sabe, ¿no? Pero mientras tanto nosotros debemos de hacer lo que dice Santiago 5, 19 al 20, dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Entonces esto nos lleva a la segunda realidad, ¿verdad? Que debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos fieles a la verdad y que debemos contender ardientemente por la fe, ¿verdad? Entonces, es una realidad lo que nos está diciendo Judas. El juicio es más duro y más fuerte la condenación para los que, conociendo a Dios, la palabra, el poder de Dios, lo rechazan, ¿verdad? Dice en Lucas 12, 47 al 48, y un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero aquel quien no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá, ¿verdad? Esta es la manera en la que el fin, el destino de estas personas para las cuales Dios ha ganado, ya dictó sentencia para ellos. Ahora, su carácter nos dice que son hombres impíos. Esta palabra es muy interesante, es la palabra asebes, sebes, ¿verdad? De la palabra sebomai, que significa reverencia, honra, adoración, rendir culto, devoción, ¿verdad? Ser devoto, ser temeroso de Dios, algo que conlleva asombro y devoción. O sea que en otras palabras, estos hombres, aunque tienen apariencia de piedad, no tienen el menor respeto, ni reverencia, ni honra, ni devoción por Dios, ¿verdad? Un impío, me gusta la frase, ¿qué significa alguien impío? Alguien que no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Alguien que solo es fiel a su perverso corazón, que ni tiene la menor idea ni le interesa hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, ¿verdad? No le interesa a Dios, no le interesa su voluntad ni su justicia, no le interesa quién es Él. Y sí pueden manifestar una religión con legalismo, pueden cubrir, ¿verdad? Y dar una apariencia de espiritualidad con legalismo externo, pero su corazón está muy lejos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ningún temor de Dios, ¿verdad? Son como los fariseos del tiempo de Jesucristo. Dice el Señor que les decía el Señor: límpienlo de afuera del plato, porque por dentro están llenos de robo e injusticia, ¿no? Del vaso y del plato. Dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, con florecitas y todo, pero adentro están los huesos podridos, ¿no? De muertos, de injusticia, ¿no? Entonces es este asunto lo que Judas nos está diciendo. Dice en 1 Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, a estos evita. A Timoteo le vuelve a decir en su segunda carta: hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira, otro texto ahí a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo: pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos, ¿verdad? A Tito le dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque no tienen una relación verdadera con Dios. Entonces no lo respetan. Este tipo de personas son los pecadores más desvergonzados que puedas conocer. Porque a veces un pagano muestra temor y respeto a sus ídolos o a sus supersticiones. Pero estas personas ya cruzaron esa línea, tienen la mente totalmente cauterizada y solamente escuchan a su perverso corazón, ¿verdad? Y no tienen el menor respeto por Dios. Estamos hablando de lo que hay dentro del corazón del apóstata, ¿verdad? Ahora vamos a ver su conducta y doctrina. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convertir es la palabra metatitsemi, que significa pervertir, transponer, transferir, transportar, cambiar de lado. Es interesante. Algo que debemos saber, mis hermanos, es que lo más precioso que tenemos de parte de Dios es su gracia.
¿Qué es la gracia, Haris? Influencia divina sobre el corazón, la aprobación de Dios sobre nosotros, el don inmerecido de Dios, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Si caemos, tenemos plenitud de gracia y perdón cuando confesamos genuinamente y nos arrepentimos. Sabemos que nada nos puede arrebatar de su mano. Sabemos que su misericordia llega hasta los cielos. Hablamos de eso la semana pasada. Sabemos que Dios no nos da lo que merecemos. Y estas personas, al no tener un nuevo nacimiento, tienen una diferencia a los cristianos. Son personas que, aunque tienen apariencia de piedad, siguen encadenadas, siguen esclavizadas a sus propios deseos. Acuérdate de algo, porque esto se debe predicar también. Cuando creímos el evangelio, no nada más fuimos rescatados de la paga del pecado, sino que también fuimos rescatados de las cadenas de nuestra esclavitud. Se supone que nuestras cadenas de esclavitud fueron rotas. Eso es lo que la Biblia le llama la santificación. O sea, un cristiano genuino puede huir, puede alejarse, puede ser libre de las drogas, del alcohol, de la lujuria, de la codicia, de la depresión, del miedo, de la codicia, porque es libre. Un cristiano fue libertado, ya no tiene cadenas. No significa que no tenga batallas, no significa que no tenga que pelear una batalla, pero la diferencia es que antes era esclavo de todo eso. O sea, hicieras lo que hicieras, no podías libertarte. Y una señal de un creyente verdadero es que se liberta de eso, puede cambiar su vida, ¿verdad? Como dice la palabra, sin Cristo éramos detestables, detestábamos a los demás, ¿verdad? El adulterio, el divorcio, el homosexualismo, la mentira, el robo, la inmoralidad sexual, las adicciones, la injusticia, todo eso nos rodeaba, era parte de nuestras vidas. Pero cuando Cristo se manifestó, fuimos libertados, fuimos librados de ese calabozo y ya no estamos atados, ¿verdad? Y es una realidad. Los cristianos hoy podemos y tenemos en nuestras manos la decisión de salir de cualquier adicción, de cualquier pecado. No importa tu pasado, no importa nada. Tienes en Cristo la oportunidad de ser libre por completo. Cuando permaneces en su palabra, cuando caminas con Él, tienes el poder de decir no a tus pecados, porque el Espíritu Santo, el que creó los cielos y la tierra, que sostiene todo lo que existe, habita en ti. Esa es una realidad y debemos de predicarla constantemente. Cristo no nos salvó para nuestra mejor vida ahora, nos salvó para ser libres, y en esa libertad es donde tenemos la verdadera felicidad o el verdadero gozo. Pero estos apóstatas son falsos creyentes, por lo tanto no tienen esta libertad, siguen presos, siguen amando su pecado y secretamente no lo sueltan. Y su estilo de vida inmoral, ¿verdad? Lo ves al acercarte a ellos y de pronto te saltan cosas. Son gente que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Son gente que presume de sus debilidades y jajaja, y le da mucha risa hablando de sus pecados, ¿verdad? Saben cómo justificarse. Son sutiles para invitarte a hacer lo mismo que ellos, a vivir una vida cristiana a medias, ¿verdad? Por lo tanto, terminan haciendo lo que dice Judas: pervierten la maravillosa gracia de Dios y la convierten en libertinaje, mostrando que nunca realmente recibieron la salvación de Cristo, ¿verdad? Y es algo que un verdadero creyente ha hecho. O sea, el verdadero creyente está hastiado de su pecado porque ha tocado fondo. Sabe que lo que fue su perdición y el dolor espantoso y destrucción que vivió en su vida fue por culpa del pecado. Sabe que estuvo en miseria, que es económica, social, moral y especialmente espiritual, por el pecado. O sea, en lo personal, yo sé que el pecado fue lo que me llevó a lo más bajo, a lo más oscuro, a lo más tenebroso de mi vida. Mi inmoralidad, a mis vicios, a amarme a mí mismo. Y yo sé que aún sigo siendo tentado, pero yo no quiero tener nada que ver con mi vieja vida, porque sé de dónde me sacó Dios y no me interesa, ¿verdad? Sería como ir a que los perros salvajes me vuelvan a despedazar. O sea, no quiero. Yo deseo la justicia, deseo la verdad en mi vida, deseo serle fiel al Señor. Cuando caigo soy el más infeliz de toda la tierra, me quitas, me gozo, me dejas sin nada, y espero que sea tu mismo caso, porque ese es el caso que debe ser de todo creyente. Pero estas personas es lo contrario, no tienen un antes y un después de Cristo, no cortaron jamás con su vana manera de vivir, siguen presos de todos sus pecados, porque su vida no se trata de Cristo, su vida se trata de ellos mismos. Por lo tanto, buscan la manera y la encuentran de abusar la bondad de Dios, de pervertir la gracia, y la convierten equivocadamente en una licencia para pecar. Son los que, no, pues estamos en la gracia, ¿no? Pues la salvación no se pierde, démosle vuelo a la vida, ¿no? Pues Cristo vino para que seamos felices, no importa lo que hagamos, solo creamos en Él. Pero fíjate lo que nos enseña la Biblia claramente. Romanos 6, 1 al 2. Ahora bien,
¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Segunda de Pedro 2:16 dice, pues ustedes, perdón, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Incluso Pedro también menciona la realidad de estas personas que presumen libertad, predican libertad, y eso lo vamos a ver en textos futuros. Pero mira, dice así, que ellos mismos no han abandonado su pecado. Segunda de Pedro 19 dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces, engañados llaman libertad a lo que es esclavitud. El pecador, el incrédulo, piensa que es libre cuando está atado a sus adicciones, a sus pecados. Pero es todo lo contrario. Y estos hombres, ¿verdad?, jamás han dejado de ser esclavos del pecado, ¿verdad? Y tiran por la borda lo más preciado que tenemos de parte de Dios, su gracia, y la tuercen, ¿verdad? Ahora vamos a ver su doctrina, o a dónde llega su fe interna. Niegan el único, dice el versículo 4e, niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que la palabra soberano y Señor son interesantes? Un soberano es un amo gobernante, y el Señor no es diferente, es un dueño, un propietario, el controlador de todo. O sea, son títulos de deferencia y de honor. Pero estas personas pueden hablar con su boca de Cristo y del amor de Dios y de la gracia, pero con sus actos pecaminosos niegan por completo al único Dios, el dueño de todas las cosas. ¿Sabes qué es lo que muestra a alguien que vive en pecado? Que el único amo de su vida es sí mismo, que el único que obedecen es a su perverso corazón, el único que respetan es a sí mismos. Cuando hacen eso, rechazan por completo el señorío de Cristo. Vamos a analizar eso un poco. ¿Qué es el pecado? Pecado es errar en el blanco, es quedarme corto. O sea, la esencia del pecado es decir, yo soy Dios y yo quito a cualquier Dios que exista del trono que le corresponde, ¿verdad? Ese es el pensamiento del incrédulo. Esa es la vida del incrédulo. Yo vivo como si Dios no existiera. Sí, me hago mis dioses a mi imagen, a mi semejanza, a mi medida, ¿verdad? Hago mis ídolos que me sirvan, ¿verdad? O sea, dioses falsos. Pero precisamente no tengo yo ningún compromiso con ningún Dios, y yo vivo para mí mismo, no vivo para Dios. Y precisamente la esencia de la salvación es lo contrario: rendición, derrota, bancarrota moral y espiritual. Cuando alguien viene a la salvación es alguien que reconoce y dice, yo no soy Dios, solo soy una creación del Dios Todopoderoso. Yo no soy el dueño, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el que gobierna. De Él es mi honra, ya no me honro a mí mismo, porque ese es el problema del incrédulo, su egolatría. Ya no me obedezco a mí mismo. Mi adoración, mi vida, mis recursos, todo le pertenece a Él. Él decide qué hacer. Yo estaba muerto, yo era merecedor de toda su ira y condenación porque lo deshonré, le blasfemé una y otra vez con mis hechos. Él me dio gracia, me dio salvación, murió por mí en esa cruz del Calvario. En lugar de darme mi merecido, me dio misericordia y me llenó de bendiciones. Entonces le pertenezco, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque soy suyo, soy su siervo, soy su esclavo. Como dice, lo leímos hace ratito, voluntariamente le pertenezco. La Biblia dice que bienaventurados son los mansos, los que la fortaleza sujeta al control, aquellos que le dan la rienda de su vida al Señor, ¿verdad? Todo lo que tienen reconocen que el dueño y Señor controlador es Dios. Esa es la esencia de la salvación. Pero estas personas, al haber negado la salvación, viven para sí mismas, siguen rechazando al Dios vivo y por lo tanto rechazan a Jesucristo como Señor y no le dan la posición que le corresponde como Dios, como Mesías. Por eso te repito, la importancia de rendir cuentas, la importancia de la iglesia local, donde puedan verte otros, donde tú puedas manifestar este fruto de santificación. Preguntas importantes para ti: ¿cómo está tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo, Dios, en ella? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Para quién tomas las decisiones y los pensamientos que tienes? ¿Para quién son? ¿De quién son tus metas? ¿Tuyas o de Él? Señor, esto quiero, esto pienso, fírmale y ni se te ocurra lo contrario, porque ya no voy a la iglesia, ¿Quién es el soberano y el Señor en tu vida? ¿Tú o Jesucristo? ¿Vives para ti mismo?
No seas como estos hombres, ¿verdad? Tito 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo rebeldes y abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tergiversan la gracia de nuestro Señor, convierten la libertad en libertinaje, con sus actos niegan al único Dios y soberano Jesucristo, son señores solamente de su propia vida, son rebeldes a la verdad, no son sujetos a Dios, son solamente fieles a su perverso corazón. ¿Verdad? Ya vimos y analizamos en este versículo lo que hay dentro del apóstata, de lo que debemos cuidarnos. Ahora nos va a dar 3 ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos de la seriedad de la apostasía. Cómo estos 3 ejemplos tienen un camino que llevan a ese punto que acabamos de leer, ¿verdad? Y cómo no debemos darle ningún lugar a la justificación. Aun cuando la iglesia entera pareciera estar apostatando y cerrando la Biblia, nosotros debemos mantenernos fieles. Aun cuando en toda esta iglesia se fueran por las tortas, como decimos acá, nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor. Y como te dije, nos vamos a ver los israelitas apóstatas, los ángeles apóstatas y los gentiles apóstatas. Vamos a ver estos 3 ejemplos. Dice versículo 5: mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vamos a ver este ejemplo. Estos 3 eventos eran muy conocidos para ellos, por eso no profundiza en ellos Judas. Conocían bien las historias. Y este es el evento de la historia de Israel más significativo. ¿Sabes de qué se trata? Cuando Dios redimió a su pueblo de la esclavitud. Bueno, está hablando de un grupo de gente que fue testigo ocular de la fidelidad, de la salvación, del poder de Dios. 400 años de esclavitud, donde Dios los hizo multiplicarse por millones, habiendo entrado, dice la palabra, con alrededor de 70 personas, contando solo a los varones. Pero estas 70 personas, que era que eran Jacob y sus 12 hijos, más sus nietos, etcétera, pero ellos conocían las promesas de Abraham, de Isaac y Jacob. Jacob entra con ellos a Egipto, ¿verdad? Dios los visita después de estos 400 años por mano de Moisés, y para librarlos de su esclavitud, Dios les muestra su poder impresionante con 10 plagas. La última es la muerte de los primogénitos, ¿verdad? La única manera iban a morir tu primer hijo, el primer hijo de tu vaca, el primer hijo de tu animal, de lo que fuera iba a morir. Y la única manera de que no muriera era cumpliendo con el Cordero Pascual, ¿verdad? Que era un tipo de Jesucristo, que era pues hacer una serie de ritos y luego en la puerta de tu casa poner sangre en los 2 lados y arriba, como casi como persinar, como poner la cruz, ¿verdad? Y entonces el ángel de la muerte no pasaría por ahí, ¿verdad? La sangre representa la sangre de Jesucristo y cómo por él somos salvos de la muerte. Bueno, después de estas 10 plagas y esta plaga impresionante, ¿verdad? Finalmente los egipcios los dejan salir, salen millones de israelitas, habiendo entrado nada más como 70 o 100 personas, ¿verdad? Los egipcios todavía los persiguen, y si tú puedes leer ahí en todo el Antiguo Testamento, Dios les abre el mar rojo, ¿verdad? Y dicen algunos salmos que ellos pasan en seco y se hacen como gelatina las paredes, ¿verdad? Como paredes a sus lados. El Señor termina ahogando el ejército de la nación más poderosa de su tiempo. O sea, Dios les muestra su poderío. Los lleva por el desierto, los prueba con sed y con hambre. Ellos murmuran, se quejan contra Dios y lo tientan 10 veces, ¿verdad? Pues, ¿para qué me sacaste de Egipto, Señor? ¿Para qué nos llamaste? ¿Para qué me hice cristiano? Me iba mejor de todos modos, ¿verdad? Y de todos modos me hacen las cosas como yo pido. O sea, en esa actitud, Dios les saca agua de la roca, les hace llover maná, les da carne, los pastorea como un papá con sus hijos, ¿verdad? No se enferman, sus vestidos no se desgastan, los acompañaba con columna de fuego por la noche para darles calorcito en el frío del desierto, con una nube de día para darles frescura durante el sol, les da la ley, les muestra su amor, su misericordia, los lleva hasta la tierra prometida, donde les había prometido que los iba a llevar. Mandan a 2 espías a que recorran la tierra y la reconozcan por más de 40 días y se dan cuenta de que en efecto la tierra es hermosa, fluye leche y miel. Pero ¿qué crees? Incrédulos, desagradecidos, queriendo hacerse los más importantes, lejos de estar pensando en esos 40 días en traer un buen reporte, 10 de ellos se la pasan 40 días viendo todas las cosas malas, viendo a los habitantes, ¿verdad? Que dice que eran de gran estatura, ¿verdad? Y buscan la manera de desacreditar a Dios y sus promesas.
Y traen el reporte. No, ¿a qué vamos para allá? Si nosotros éramos delante de ellos como langostas, eran el coco, ¡qué miedo! Y sabes que el pueblo finalmente termina diciendo, Dios mentiroso, me sacaste de Egipto para matarte, mis hijos van a ser esclavos, y haciendo todo un drama espantoso. Y terminan diciendo, vamos a hacer un comité y regresemos a Egipto. Ahí pertenecemos, ¿verdad? Y eso llena el vaso de la incredulidad, habiendo tenido toda la evidencia, el poder, las intenciones de Dios. Pero como Dios no lo hizo a su manera, como Dios los probó, no, así no jugamos, así no me gusta. ¿Me quiere salvar Dios? Salve, pero como yo quiero, ¿verdad? O lo haces a mi manera o no lo hacemos. Y si eres Dios, y si no, pues regrésame a Egipto. O sea, se les olvida que no se trataba de ellos. Es como la iglesia en nuestros días, ¿verdad? Muchas iglesias la gente piensa que el centro de la iglesia soy yo. Ay, cómo me amó Dios a mí. Ay, yo. No, el centro en la iglesia es Jesucristo, es la gloria de Dios, no somos nosotros. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. Y nuestras vidas existen para su gloria. No venimos a la iglesia a buscar lo nuestro, sino a buscar lo de Cristo. Y de la misma manera estos hombres hacen esto, ¿verdad? Y finalmente varios millones de personas quedan postradas en el desierto, porque se cumple la palabra de Dios, no las necedades de los incrédulos. Dios no escucha dramas, Dios escucha la oración de fe. Y un camino que debía haber durado semanas, termina durando 40 años. Dios les da un año por cada día en la que estos hombres perversos e incrédulos se la pasan pensando en cómo no confiar en Dios y cómo desacreditarlo y cómo hacer que la gente dude de Dios. Solamente Caleb y Josué son los únicos que se la pasan meditando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. No como estos en lo difícil que va a ser conquistar la tierra. Los gigantes nos van a comer y Dios está pintado, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Su palabra ni les importaba. No, hay que consultar a los expertos. Aquí las encuestas dicen que esto y que aquello. La palabra dice, quién sabe, no pongas atención. O sea, ¿te suena? Egipto representa la vieja vida, mi vieja vida sin Cristo. Y estos hombres apóstatas llegaron a esta conclusión: mejor me iba antes que fuera cristiano. ¿En qué me metí? Mejor voy a donde era esclavo. Y según yo tenía gran libertad. Y se les olvidaron todas las cicatrices de la espalda, cuando en realidad tu vida estaba cayéndose en pedazos antes de Cristo. Y finalmente son los niños los cuales estos hombres creían y estaban tan, según ellos, tan preocupados por ellos, por ese Dios tan irresponsable que los iba a dejar morir de hambre, ¿verdad? Y de COVID, esclavos. Ellos fueron los únicos que cruzaron la tierra prometida. Y como siempre, Dios fue verdadero y ellos mentirosos. Dios fiel y ellos infieles. Pero checa qué los llevó a esa apostasía, mis hermanos. Incredulidad, un gran obstructor. Eso lleva a la apostasía. La falta de fe. La falta de fe no es falta de evidencia, es maldad, que decida hacer a Dios mentiroso. Sí, ahí ese pastor dice que su palabra y que Dios dice, pero son los mensos creen eso. Yo le creo a mi perverso corazón. Yo no le creo a Dios. Camino a la apostasía. ¿Cuántas veces sigues no creyendo a Dios y sigues en tu incredulidad y sigues confiando en ti mismo, en gente perversa que ni temor de Dios tiene? Fíjate lo que dice en Hebreos, nos explica bien este camino. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, checa el problema, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con nuestra generación. Y dije, checa otro problema, siempre andan vagando en su corazón. Ahí estaba su problema. Y no han conocido mis caminos. Escucharon, vieron, pero vagos de corazón, vagos de pensamiento. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Un corazón vago, duro, desinteresado de las cosas de Dios. Pero ahí mismo en Hebreos nos va a hablar de la falta de atención a la verdad, menospreciar lo que escuchas, no poner atención, no oír con fe y confianza en lo que Dios está hablándote, ¿verdad? Es también un camino a la apostasía. Hebreos 4:1-2. Temamos pues, dice, no sé que permaneciendo aún en la promesa de que entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Están hablando de la iglesia de Cristo ahora hebrea. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no estaba acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, de confianza en Dios. O sea, debemos tener cuidado, hermanos, con una actitud indolente y descuidada hacia la palabra. Porque eso también lleva a la apostasía. ¿Qué dijo? ¿De qué se trató el sermón? Pues quién sabe, yo tengo hambre. No, yo no puedo memorizar nada, ni me interesan sus discipulados, que no me quiten el tiempo. Yo quiero que me resuelvan, yo quiero ser feliz aquí. Cuidado,
si no pones atención a lo que Dios te está hablando. Ahí mismo en Hebreos, ¿verdad? Advierte de los que menosprecian la iglesia. Fíjate, mantengamos, Hebreos 10, 23 al 27, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te das cuenta? Todos esos versículos están metidos en medio de ese contexto. O sea, dureza de corazón, negligencia en cuanto a la palabra, a la oración, a la comunión unos con otros y maldad pura. Decidir dentro de mi corazón, yo no creo lo que él dice, yo no creo lo que dice ahí, yo le creo a mis convicciones, ¿verdad? Eso es lo grave de la incredulidad, mi hermano, eso es la falta de fe. Nada tiene que ver con falta de evidencia, porque está la historia de Israel, está la historia de la iglesia, está el testimonio de Cristo que partió la historia en dos, ¿verdad? Y deberemos de poner atención, creerla, ponerla por obra y vivir de acuerdo con la verdad. Este es el primer camino a la apostasía. Vamos a ver el segundo camino a la apostasía, que no es tan distinto y que también lo vimos un poquito en los versículos pasados. Dice versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son estos ángeles? Bueno, la Biblia habla de diferentes ángeles caídos, ¿verdad? Todos ellos eran seres celestiales poderosos, creados por Dios. Satanás es el que dirigía la adoración al Señor, pero bueno, tienes esa historia ahí en Apocalipsis 12, Isaías 14, Ezequiel 28, donde habla de la caída de Satanás, que quiso ser igual a Dios, y Dios finalmente lo juzgó, ¿verdad? Parte de esos ángeles no fueron a estas prisiones de oscuridad, sino que habitan en la esfera espiritual. Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad, demonios, ¿verdad? Estos demonios metidos en falsa religión, filosofía humanista, ateísmo, materialismo, brujería, idolatría, culto satánico, ¿verdad? Con lo que luchamos cada día. Pero en Apocalipsis vemos otro grupo de demonios, ¿verdad? Presos bajo oscuridad, en prisiones eternas, ¿verdad? Lo que la Biblia le llama el abismo, reservados para el lago de fuego, ¿verdad? Donde el fuego no se apaga. Eso es después, es otro tema, pero lo vamos a ver, que van a ser soltados en la gran tribulación. Creemos que es ese grupo de ángeles que menciona Judas, ¿verdad? Después ya estaremos viendo eso. Pero estos ángeles son ángeles que pecaron de una manera terrible. Hicieron tal maldad que Dios los encerró para que no volvieran a repetir. Creemos, ¿verdad? Yo creo que son los ángeles que menciona Génesis 6, del 1 al 4, que no guardaron su dignidad, o sea, no respetaron los límites que Dios les marcó, fueron más allá. Ellos poseyeron a hombres mortales y luego cohabitaron con mujeres y tuvieron hijos, ¿verdad? Llenos de maldad, muchas cosas, ¿verdad? Pero estos ángeles son los que contribuyeron a la destrucción de la humanidad en el diluvio. Se corrompieron a un grado terrible, ¿verdad? Con todo tipo de inmoralidad sexual, combinada con culto a demonios, violencia, idolatría, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que desaparecer toda esa generación, ¿verdad? Homosexualismo, bestialismo, cosas terribles, ¿verdad? Llegaron al colmo de la maldad y la perversión. Ve tú a saber a qué maldad, a qué nivel de maldad llegó, que Dios los desapareció, los erradicó, a excepción de Noé y su familia. Pero estos ángeles contribuyeron a eso y fueron encarcelados a prisiones de oscuridad, ¿verdad? Como aquellos malhechores que están esperando su sentencia final. En Génesis 6 nos dice cómo estos hijos de Dios hicieron lo que te digo. Pero segunda de Pedro 2 al 4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y la ilustración es esta: estos ángeles que veían constantemente la gloria y la majestad de Dios, prefirieron entregarse a su maldad totalmente y recibieron su recompensa, ¿verdad? Y complementando esto, Judas lo va a ligar con la gente de Sodoma y Gomorra, que nos dice que cayeron en el mismo error que ellos. Checa, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido, de la misma manera que aquellos, subraya eso, habiendo fornicado en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas son otro ejemplo del camino a la apostasía. ¿Cuál es el problema de los ángeles? No de los ángeles de California, de estos ángeles.
Y el problema de Sodoma y Gomorra, que lleva también a la apostasía, entregarte sin freno a tus deseos pecaminosos. Decidir que es mejor disfrutar de las oportunidades de inmoralidad sexual y pecado y vicios que este mundo me ofrece, que decir no y restringirme y honrar a Dios. Pero checa cómo lo dice, de la misma manera que aquellos, que estos ángeles, Sodoma y Gomorra, cayeron en este mismo error, se entregaron a su maldad, a sus pasiones, sin ningún freno, ¿verdad? Y para ellos fue más valioso un momento de pasión desenfrenada que la condenación eterna y el fuego y el azufre eternos. ¿Qué hicieron estas ciudades que quedaron bajo el juicio de Dios? Y derramó su ira a Dios de tal manera que no quedaron sino cenizas. Dice la Biblia que fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Fornicar es la palabra ekporneuo, de porneia, de pornografía, ¿verdad? Que implica impureza total, o sea, una entrega total a la inmoralidad sexual, indulgencia a la lujuria, a practicar idolatría, con lo que implica homosexualidad, bestialismo, toda clase de impureza, vicios contra naturaleza, ¿verdad? Que hicieron los ángeles apóstatas porque fueron más allá de lo que era normal. Y en nuestros días el problema es que esto se ha normalizado, mis hermanos. En medios sociales, en caricaturas de niños, en programas de televisión se está adoctrinando a la gente para decir que eso no es una cuestión de pecado, no, es una cuestión de identidad. Yo no practico la homosexualidad, así nací, ¿verdad? Y ahora lo mismo están diciendo los pedófilos, yo no practico la pedofilia, es que así nací, ¿verdad? Así nací, en mi corazón no existe Dios, y si existiera Dios, Él tiene la culpa porque Él me hizo así, ¿por qué me va a castigar si así nací? Aunque no hay ninguna evidencia científica que esto sea así, claro que no. La Biblia sí nos dice que en efecto nacemos pecadores y nacemos con todas estas tendencias. Y no nada más a la homosexualidad, sino a la fornicación, al robo, a la mentira, a la borrachera, a la drogadicción. Y necesitamos ser lavados. No nos dice que lo abraces y que digas, ay no, Dios te ofrece la manera de no abrazarlo y de lavarte. Dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, que son ellos, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Y el siguiente versículo me gusta porque dice, esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Por el Espíritu de nuestro Dios, perdón. Entonces, Sodoma y Gomorra fueron en su tiempo estas ciudades, ¿verdad? Prósperas. Estaban al sureste del Mar Muerto, por allá por el valle de Sidim, ¿verdad? Descrito en Génesis 13, un lugar fértil, hermoso. Sin embargo, gente que se entregó a su pecado, le dio la espalda a Dios, quedó lista para ser erradicada por incineración. O sea, no quedaron ni ruinas, ¿verdad? No hay prueba definitiva, pero se dice que el Mar Muerto quedó así por el exceso de minerales, que no se da la vida ahí. Precisamente por ahí estaba Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y fue la sentencia que Dios le dio a una sociedad que decidió entregarse a su pecado y rebelarse contra Dios, ¿verdad? Vivir a una manera en la cual yo no le doy honra a Dios, yo no le tomo en cuenta, ¿verdad? Como te digo, gente que valoró más importante sus deseos y sus pasiones, lo que a ellos les gusta, lo que yo quiero, amando su vida y despreciando a Dios, a punto de que el nombre de Sodoma y Gomorra son sinónimos de inmoralidad sexual. En todos lados, en la Biblia, por todos lados, ¿verdad? Lo que se quiere imponer como algo bueno. Pero Romanos 1 nos retrata, ¿verdad? Esta realidad que sucedió con Sodoma y Gomorra, igual que nuestra sociedad, que ignora a Dios y detiene con injusticia la verdad, que decide darle culto a las criaturas antes que al Creador, que quitarlo como autoridad y ponerse Él como autoridad, decide darse culto a sí mismo, decide ponerse a sí mismo como el centro del universo, darle la gloria a la misma naturaleza, ¿verdad? Al sol, a los animales, a la creación, al mundo, ¿verdad? Hay que tener un mundo hermoso, pero sin gente, la gente hay que deshacernos de ella. Un perro tiene más valor que un bebé en el vientre de su madre. Así, a ese punto hemos llegado. Y entonces llega el juicio de Dios, ¿verdad? Fíjate, 3 veces el Señor los entrega. Romanos 1:24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos contra otros. La primera es toda esta revolución sexual horrible que sucedió por los 70s. Después dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Romanos 1:26,
Por tanto, la segunda vez que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Romanos 1:28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez, tercera vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Ese es el juicio que ahorita estamos viendo, no que va a llegar, ya llegó el enloquecimiento de la sociedad. Y la lista sigue, ¿verdad? Y la causa es la misma, no reconocer a Dios, no darle gracias, cambiar la verdad por la mentira, no glorificar a Dios, cambiar su gloria eterna por la gloria de lo material. Y están ciegos espiritualmente y lo vemos a todos los niveles, ¿verdad? Obligando a la gente a aceptar estas cosas como derechos, ¿no? Las escuelas tienen que enseñarle a tus hijos a que esta maldad es normal, desde preescolar, ¿verdad? A niños de kinder les están enseñando estas cosas. Por eso viene el juicio de Dios, ¿verdad? Y hoy el juicio del mundo antiguo, el juicio de estas Sodoma y Gomorra es difamado y burlado. No existió, esos fueron leyendas, pero ¿sabes que Jesucristo habló de ellas como una realidad? Y la misma ciencia lo soporta, ¿verdad? Jesucristo no habla de ellas como leyendas, sino como una realidad. Y Jesucristo no miente, ¿no? Y es para saber que Dios no está bromeando, que sin duda, si sucedió con esta gente y Dios juzgó su maldad, Dios va a juzgar la maldad de hoy en día. Dios va a juzgar a los apóstatas que están frente a Dios y su palabra y son tan impíos que le dan la espalda a Dios, ¿verdad? Y van a ser juzgados por el peso de las almas que ellos arrastraron también. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en esa apostasía. Debemos recordar que el Dios vivo, el Dios de la Biblia, es un Dios moral, mis hermanos. Le importa lo que hacemos. Es un Dios justo y santo y de ninguna manera va a dar por inocente al culpable. Tenemos que tomar decisiones porque 150,000 personas van a su presencia diariamente y no quieres llegar así. No quieres decirle, Señor, yo fui a la iglesia y esto y lo otro. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. A ti nunca te interesé. Entonces tenemos que recordar, mis hermanos, esto. Muy importante, tenemos que recordar que hoy hay arrepentimiento y perdón. Que si tú estás escuchando hoy y no estás en Cristo y Él no te ha llamado, por su misericordia es todavía. Y que si estás escuchando esto no endurezcas tu corazón. Que tú puedes levantarte y venir al Señor. Por último, veamos el relato de Sodoma y Gomorra, mis hermanos, para que lo tengamos. Y veamos cómo Dios lo hizo y qué Dios hizo y cómo Dios es tan serio con el pecado. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y a Jesucristo le está guardado el juzgar. Es muy importante este tiempo y es tiempo de levantarnos y contender ardientemente por la fe. Checa, Abraham ya había comido con Dios y con 2 ángeles y les había anunciado que les iba a dar al hijo de la promesa, Isaac. Pero antes de irse le dice que va a Sodoma y a Gomorra a revisar el asunto y a juzgarlos. Y entonces Abraham ya había intercedido por ellos. Señor, si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 10 y los salvarías, dice, sí, por amor a esos 10 no lo haría. Pues llegan estos ángeles, dice Génesis 19:1-3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot, ¿verdad?, el sobrino de Abraham, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden y laven sus pies. Y por la mañana se levanten y seguirán su camino. Y ellos le respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. O sea, Lot sabía lo que estaba pasando en Sodoma y lo que podía pasar si ellos se quedaban en la calle. Pero les hace una fiesta y esperando que todo pase bien en la noche y que no suceda nada. Pero mira lo que pasa. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Checa, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué es lo que están queriendo hacer ahora? Pervertir todas las sociedades, de los más chiquitos hasta los más grandes. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Verdad? Eso de conocerlos es que los querían abusar sexualmente, ¿verdad? Pero checa la maldad generalizada, desde el más joven hasta el más pequeño, atraídos quizá por la belleza de estos ángeles, no sé, yendo en pos de vicios contra naturaleza y querían hacerles, pues saber, mira, y checa hasta dónde llega su locura, su pasión desordenada.
esa entrega a la maldad, que si no la tomas, pierdes el control, puedes perder el control. Génesis 19, 6 al 8. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Dijo: ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas, mira su manera de resolver el asunto. Y aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, se las saco fuera y hagan de ellas como les pareciere. Solamente que estos varones no les hagan nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, las hijas se han de haber visto la una a la otra. Gracias, papá. O sea, y en lugar de confiar en el Señor, ¿verdad? Pero esa de por sí ya era una maldad y esa maldad ya ni les importaba. Habían avanzado tanto, ellos querían algo nuevo, ¿no? Versículo 9. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. O sea, en otras palabras, me juzgas. Nosotros solamente actuamos por amor, ¿verdad? Ahora vas a recibir nuestro amor. Y checa lo que hacen los ángeles. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, mira hasta qué punto están consumidos por su lujuria. O sea, yo creo que si te quedas ciego, empiezas a decir: hey, esposa mía, ven por mí o voy a mi casa. No, querían seguir encontrando la puerta, consumidos por su fornicación y su lujuria, ¿verdad? Y estaban buscando la manera de terminar su maldad. Y dice que se fatigaban como locos, ciegos, consumidos. Finalmente mira lo que hacen los ángeles. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Pero checa cuál fue la actitud de ellos. Mas parecía a sus yernos como que se burlaba. ¿Te suena? Nuestros tiempos, ahorita vamos a predicar el evangelio este sábado y yo voy a hablar de eso. Viene el Señor, viene pronto. La gente se burla. Nadie le creyó a Lot. A sus hijas porque las tuvo que obligar. Y luego lees ahí cómo salieron con una mano tomada de los ángeles y la otra con alcohol suficiente para emborracharse y emborrachar a su papá. Génesis 19, 15 al 17 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer. O sea, tuvieron que hacerlo ellos porque Lot se queda así. Y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová. Wow, esa es la misericordia del Señor. Dice: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y todavía Lot le dice: no, pues déjenme ir a esa ciudad, acabo está chiquita, déjenme ir. Y los hombres le dan la ciudad, checa, y ni siquiera se va para allá, de todos modos se va a una cueva. Versículo 22 dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Gente que estaba el otro día pensando hacer lo mismo de siempre, pensando que nunca les va a caer. No, a mí nunca me va a pasar nada. Con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y checa lo que pasa todavía con la mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Sabes qué significa esto? No nada más que volteó a ver. ¿Sabes qué significa? Que la mujer de Lot se volteó quizá con ojos de terror. No, esto es lo que amo, esta es mi vida. Y el fuego la consumió, la alcanzó el fuego. O sea, el Señor dijo: el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y por amor esta mujer a su pecado, a su vida, quizá mi casita, mis amigas, mi círculo social, mis pecados, y todo eso también terminaron por consumir a esta mujer. Y puedes seguir leyendo cómo la relación incestuosa entre Lot y sus hijas surgieron 2 naciones, Moab y Amón, naciones perversas y malvadas. Pero en fin, ¿cuánto necesitamos, hermanos? Nos surge hoy entender el temor de Dios. ¿Cuántas falsas doctrinas que nos dicen que Dios no está enojado? Puedes vivir en pecado amando tus ídolos. Nomás éntrale con tu diezmo, ven a la iglesia.
Puedes seguir viviendo con los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Puedes seguir siendo esclavo de tus pasiones y deseos. Síguete adorando a ti mismo. Al cabo eres cristiano, al cabo levantas las manos re bonito y adoras al Señor y danzas y haces lo que sea. Es una falsedad, mi hermano. Y tenemos que prender la luz. Porque Dios sí pide de nosotros santidad, sí pide de nosotros justicia y pide de nosotros lo que ya nos ha entregado como un paquete dentro de la salvación. Y este no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor, porque si verdaderamente amas a alguien, no quieres que vaya al infierno por la eternidad y vas a hacer todo lo posible para que escuche y se salve. Y hoy hay salvación y perdón disponibles, porque si alguien muere sin Cristo ya no hay más que hacer, mis hermanos. Pero antes, si no, hay todavía salvación. Los incrédulos van a ser juzgados, mis hermanos. Los israelitas apóstatas fueron juzgados. Los ángeles apóstatas fueron juzgados. Los gentiles de Sodoma y Gomorra fueron juzgados. Y hoy necesitas, al menos quédate con esto en la mente, mi hermano, lo que lleva a la apostasía: ser duro de corazón, ser negligente, ser flojo, no tomar en cuenta a Dios. Número 2, amar tus pecados, tus adicciones. Creer a cierto nivel, pero no, ya hasta aquí, que ni me pidan más, yo hasta aquí nomás. El no hacer una decisión firme, el quedarte en la orilla y al final terminas dando un paso atrás. Tener por valioso y mejor los deleites temporales del mundo, tu alcohol, tus drogas, tu pornografía, la vanagloria de la vida, tu orgullo, el amor al dinero, que las promesas de Dios, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que solamente en Cristo puedes recibir. Acuérdate que el peligro no solamente es de los apóstatas contra la iglesia, sino para el apóstata mismo. No seas uno de ellos, mi hermano, porque el camino es angosto, la puerta estrecha y pocos son los que lo hallan. No vayas por el camino espacioso y la puerta ancha del legalista, del que tergiversa la gracia de Dios, porque muchos falsos cristianos van por ella. No seas de ese grupo. Acuérdate, una iglesia invisible, una iglesia visible. ¿A quién perteneces? ¿Cómo vas a caminar? ¿Qué decisiones vas a tomar? No necesitas que yo te manipule o te diga algo. Es una decisión que debes tomar. Y tú necesitas levantarte y poner manos a la obra y decidir a quién vas a servir. Así es de que vamos a orar en este día y quiero invitarte a ponerlo delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, es tan clara y verdadera tu palabra, Señor. Amas la justicia, amas lo que es correcto, Señor. Líbranos, Señor, de hacer un Dios a nuestra imagen, Señor. Líbranos de ser un Dios a nuestra semejanza, un ídolo que no existe, Señor. Y permítenos conocerte de esta manera, Señor. Qué maravilloso dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto nos enseña, Señor. Qué inteligente, qué sabio es amar lo que tú amas. Qué sabio y qué inteligente es aborrecer lo que tú aborreces. Señor, tú conoces a cada persona aquí presente, mi corazón, mi vida, Señor. Señor, líbranos de la codicia, del amor al dinero, del amor a nuestros pecados, Señor. A nosotros mismos, de nuestra egolatría, Señor. Líbranos, Padre. Señor, líbranos de la indiferencia, de un corazón duro, negligente, indolente ante tu maravillosa palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, para que entendamos tu gracia, Señor. Tu amor, tu grandeza, Señor, todo eso que no es mera información, no es una mera teología, Señor, es una realidad, es quién eres tú, Señor. Cristo Jesús, Señor, levanta tu iglesia, la que es tu iglesia, Señor, esa iglesia invisible que amas, por la cual diste tu vida, Señor. Levántanos, Padre, ayúdanos en estos tiempos, Padre. No hay tiempo fácil, nunca ha existido un tiempo fácil porque el mundo aborrece a los que te aman, Señor. Pero hoy nos has puesto aquí, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Padre. Ayúdanos a tomar todo lo que ya nos has dado tan generosamente, Señor. De una manera tan preciosa, ayúdanos a entender, Señor. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que están amarrados a su pecado, Señor. Que puedan soltarlo, Señor, y que puedan comprobar que solo en ti hay libertad y verdadero gozo, Señor. Te pido que traigas luz y salvación, Señor.
plena, Señor, y que en este último tiempo traigas un arrepentimiento profundo, un quebranto profundo, Señor, que es lo que necesitamos, Padre. Antes que salud, dinero, trabajo y prosperidad, necesitamos un quebranto profundo, Señor, para entender, Señor, nuestra maldad, pero para poder entender tu misericordia, tu gracia, tu amor, tus bendiciones, Señor, y poder comprobar, Señor, en qué consiste tu salvación, en qué consiste tu bondad, Señor. Líbranos, Señor, de ser el grupo, Señor, que se justifica, Padre. Libra al menos esta iglesia, Señor, que haya apóstatas. Señor, que cada uno de los que estamos aquí decidamos tomar un paso de fe y obediencia, Señor, por favor. Por favor, Señor. Señor, es un Dios majestuoso, para quien nada es imposible, Señor. Ayúdanos a reflejar ese poder en una vida transformada, Señor. No en la faramaya y en las cosas en el circo que han hecho de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas diferentes, Padre. Celosos de buenas obras, un pueblo peculiar que pertenece al Dios vivo, que pertenece a un Dios justo, santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdame, Señor. Líbranos de caer en tentación, líbranos de tropezar, Señor. Que podamos darte gloria desde hoy hasta el final, Señor, y que podamos ver tu rostro maravilloso, Señor. Tú que eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Tú que eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos, mi Señor. Vamos a hacer un coro, un cantito y nos despedimos. Y este es mi deseo, honrarte a ti, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todo lo que tengo, te alabaré. Lo único que adoro eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra a tu manera, te honraré, mi Señor Jesús.
escucha esta oración de nuestros corazones, Padre. Conocemos y entendemos tu amor, tu cuidado. Antes que salga la palabra de nuestra boca, la conoces toda, Señor. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Pero que te conozcamos nosotros a ti más profundamente, Señor. Y que te honremos con toda nuestra alma y nuestro ser, Señor. Y bendice este día, bendice a mis hermanos, Señor, y que nos ayudes a entender el temor limpio de ti, Padre. Que podamos seguirte, Señor, fielmente, Padre. Y que ninguno de nosotros caigamos jamás en una apostasía, Señor. Que podamos amarte, Padre. Bendícenos, por favor, y llévanos con bien a casa. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ustedes.